Comencemos con vos, Silvia Vargados. ¿Qué es la epigenética? Bueno, comencemos contando qué significa epigenética. Literalmente es como el control sobre la genética. Es una ciencia biológica que forma parte de las investigaciones que tienen que ver con el ADN y las combinaciones y los programas que se pueden transmitir al momento de la gestación. Entonces tiene que ver con la herencia. Tiene mucho que ver con la herencia, con aquellos genes heredados y que van haciendo una modificación del ADN y van dando cuentas a lo largo de la vida de características específicas que se van viendo físicamente, emocionalmente y hasta cuánticamente en los niños. Pero la ciencia ha descubierto no hace mucho que todo este material genético heredado puede sufrir cambios y programaciones de acuerdo a condiciones ambientales que pueden influir en el fenotipo del organismo y en el comportamiento. Algunos estudiosos hablan de que el aprendizaje de la vida se refleja en el ADN y su entorno. Explícalo en forma sencillita, Silvia, por favor. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera más fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo es que este fenómeno biológico epigenético va a influir en lo que es el aprendizaje y el desarrollo de los niños? Bueno, muy fácil. Vamos a comenzar a considerar que el cuerpo humano estructuralmente está formado por células, ¿no es cierto?, las cuales se van formando con sustancias químicas y van a producir energías. Este conjunto de señales químicas se van a encargar de encender o apagar los genes de nuestro ADN. Es lo que en términos generales se llama, dentro de la epigenética, epigenoma, es decir, como una huella dactilar, ¿sí?, una característica específica de cada individuo que tiene un conjunto entre el ADN heredado y el entorno. ¿Hasta cuándo se da el cambio y cómo se da? Las últimas investigaciones científicas dieron cuenta que este epigenoma se puede transformar desde el nacimiento hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque se generan cambios químicos, como estábamos hablando. ¿Y dónde los podemos observar? En el comportamiento, en los conocimientos y en las formas de resolver conflictivas que viven los niños durante toda esa primera etapa de vida. Seguramente si ustedes se sientan a pensar lo que acabo de decir y vuelven un poco la mente hacia atrás, lo van a poder entender. Primero desde su propia experiencia y luego quizás dentro de la experiencia de algún hijo, algún sobrino o alguien que tengan cercano. ¿Y cómo es que se da este cambio? Los investigadores descubrieron que el córtex frontal, que es la parte del cerebro que es responsable de la conducta y de la adquisición de la información, tiene un importante cambio desde el nacimiento hasta que finaliza la adolescencia. Se va transformando y se define como una corteza nueva o más reciente, donde está más evolucionada las áreas del cerebro, donde se da un pensamiento de orden superior, donde hay mucho aprendizaje y memoria. Es lo que a veces se le llama el cerebro mental o humano. Si lo tuviéramos que ubicar físicamente, sería la parte de la frente hasta la mitad de la cabeza y se llama lóbulo frontal. Y ahí es donde residen las famosas neuronas espejo, esas que hacen que el bebé nos copie y empiece a adquirir los primeros actos reflejos y los primeros aprendizajes desde que nace. Y acá intervienen muchísimo algo que hablamos en algún otro programa, que son las hormonas. ¿De qué manera? A través de neurotransmisores, que son sustancias químicas muy importantes porque cada una de ellas van a realizar una función determinada y todas están relacionadas con el aprendizaje. ¿De qué manera? Algunos lo estimulan, otras no. Explícanos, ¿cómo se da este proceso? Es decir, que los docentes, los padres, los cuidadores, los adultos responsables de niños, tenemos esta posibilidad de poder brindarles
situaciones de aprendizaje y ambientes que sean enriquecidos para poder tener en cuenta que los aspectos positivos de cada alumno pueden llegar a salir, ¿sí? Y no los negativos. Y si es así, poder entender y que ellos empiecen a reconocer cuáles son sus debilidades y cuáles son las fortalezas. Todo educador o adulto que esté en crianza tiene el deber y la responsabilidad de ser orientador e investigar de esta manera cómo la epigenética y el contexto influyen en el desarrollo de los niños. Y si tenemos en cuenta que este genoma puede estar influenciado por el ambiente, en la capacidad de aprender y en la forma de comportarse, vamos a darnos cuenta entonces que la postura de nosotros como adultos, como observadores, va a tener que estar muy cuidada. Es decir, no solo podemos ver qué tipo de tareas son más fáciles para que realice o tienen mayor expertise, sino también entender cuál es ese propósito de vida, esa misión, ese don que tiene cada niño para potenciarlo y colaborar en su desarrollo. Es muy importante tener en cuenta que este rol de observador tiene que estar totalmente despojado de juicios, de opiniones, de preconceptos, etiquetas, porque ahí ya estaríamos influenciando nuevamente el ambiente desde nuestro punto de vista y ya no seríamos observadores, sino que estaríamos interviniendo ya de forma activa. Hay algo también que es interesante conversar con respecto a la epigenética. Estábamos hablando de los niños. Como ya les comenté en varios posts, los nuevos niños vienen con un ADN completamente mejorado, con un montón de partes activas y con una conciencia mucho más empática, más lumínica y podríamos decir más evolucionada. Por lo tanto, en algún punto, en realidad, lo heredado y el ambiente nos toca a nosotros y nos atraviesa. ¿Por qué? Porque en este momento también sería ideal hacer como una autoevaluación, una automirada, ir hacia adentro y ver qué programas, creencias limitantes o algunas formaciones que tenemos de chicos que hemos adquirido por vivencias, estamos repitiendo en nuestro rol como padres o como cuidadores. Es decir, les pongo un ejemplo. Quizás todavía tenemos esa necesidad de tener que exigirle a los niños que desayunan cuando se levanten, que tomen leche. Y hoy por hoy, independientemente que muchos de ellos son intolerantes a la lactosa, también eligen no querer tomar leche. Y además, de acuerdo al ritmo circadiano, también puede ser muy factible que no tengan deseo de desayunar. Entonces, nosotros como adultos, ¿desde qué lugar estamos ejerciendo o proponiendo esa actividad? ¿Desde nuestra historia, nuestra creencia o estamos pudiendo brindarles lo mejor para ellos? Asusta un poco tanta responsabilidad. Bueno, no asustarse. Todo tiene solución. En primer lugar, nosotros como adultos tenemos que empezar a hacer una mirada interna, una lectura y ponernos a pensar qué cosas son realmente las que podemos tomar y dejar y cuáles son aquellas que es hora de soltar porque ya no tienen ningún sustento. Y desde ese lugar comenzar a ponernos, como les había dicho antes, en ese modo observador para poder escanear qué es lo que quieren los niños, para poder hablar con ellos, comunicarnos de manera ecuánime y saber cómo hacemos para fortalecer ambientes más saludables y que puedan colaborar con el desarrollo integral de estos chicos. Muchas gracias Silvia por tu visita, por el aporte y a los papis les sugerimos que sigan Nuevas Infancias en las redes. Espero que les haya gustado este tema. Las neurociencias y la biología nos dan muchísimas herramientas para poder entender cómo tener una crianza y una educación mucho más completa, mucho más profunda. Y los invito a que sigan estando conectados para compartir nuevos conocimientos y para que puedan ir poniendo en práctica todos estos tips que vamos conociendo.
Un beso muy grande y hasta la próxima.